Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de las actividades en esta nueva semana de trabajo que tenemos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Liz, buenas noches, compañero. David, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañerita? Bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, dicen. Listen. Bueno, señores y señores, bienvenidos. Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes esta nueva clase en relación a la materia que nos toca. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les deseo la mejor de las suertes en el desarrollo de las actividades e iniciamos las actividades correspondientes a este día, a esta actividad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En pantalla pueden ustedes observar tenemos el formato para recursos de aprendizaje de tarea y estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, gramática. Estamos en la semana número 3. Vamos a ver el English Future Be Going to. Vamos a ver la forma, el inglés futuro con la forma going to. Es lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación van a ver ustedes las instrucciones en el desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la presente actividad? Y se desarrollan las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Esto lo va a contestar obviamente en español. Dice, el tiempo futuro con going to se usa más para, y obviamente ustedes tienen que completar, ¿para qué se utiliza el going to? La siguiente actividad dice, el futuro con will se usa para hablar de, igual eso va en español, no hay ningún problema, lo pueden hacer en español mismo de contestar. Dice, escriba 3 oraciones utilizando la forma going to. Eso tiene que ir inglés-español. Son apenas 3 oraciones que ustedes tienen que estructurar con la forma going to. Y la siguiente dice, escriba 3 oraciones utilizando la forma will. Entonces, igual ahí tiene que ser igual español, inglés, el desarrollo de esas actividades. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de trabajo donde ustedes van a desarrollar su tarea es obligatorio y deben de cumplir con el esquema que se les ha proporcionado y que ustedes tienen en su material de apoyo. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en relación a esta tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3 con el tema English Future Be Going to, correspondiente a la semana número 3 del 8 de mayo del 2023. Permite entregas desde el 8 de mayo, fecha límite de entrega a la presente tarea el 31 de mayo y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Ahí tenemos los tiempos y los espacios en los cuales ustedes pueden presentar estas y el resto de tareas que ustedes se les irá periódicamente abriendo en el desarrollo de estas actividades. Tienen ustedes toda la información pertinente en relación al desarrollo de esta tarea. A continuación vamos a ver el contenido del material de apoyo. Vamos a ir haciendo una pequeña explicación. Entonces vamos a ver cada una las actividades, cómo están constituidas en relación a esta forma también de determinar el futuro en inglés, que es el going to. Vamos a continuar, vamos a iniciar todas las actividades en función de los ejercicios y del temario que nosotros tenemos para el desarrollo de la presente clase. Vamos a iniciar y vamos a ver el material de apoyo que nosotros tenemos para el desarrollo de esta actividad. Iniciamos el desarrollo de las actividades y ustedes en pantalla pueden observar ya
el contenido del material de apoyo que ustedes tienen para que puedan ustedes también seguir repasando y puedan seguir desarrollando también, repasando, estudiando para el futuro test y también para el desarrollo de las actividades que ustedes tienen. Estamos en English Future Be Going To. Vamos a ver, en inglés existen fundamentalmente dos formas de expresar el futuro, existiendo diferencias notables entre ambas. Hablamos primero del going to y también del will. En este sentido, usamos generalmente con la forma going to la fórmula para estructurar las oraciones con la forma going to. Tenemos lo siguiente, la fórmula dice primero que tenemos que tener el verbo to be seguido o más la forma going to y por último, un verbo en infinitivo, infinitive verb. Esas son las tres cosas que nosotros debemos tener dentro de una oración para acciones, siempre estas para acciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene, algo que se va a cumplir. Ahí nosotros utilizamos la forma going to. Por otro lado, usamos will, se usa para expresar una promesa o en la forma going to se utiliza para acciones que van a suceder muy pronto, mientras que el will se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiere hacer en el futuro, algo que puede ocurrir como que no puede ocurrir. Esas son las dos características que obviamente son tanto para el going to como para el will, cualquiera de ellos. Esas son las determinaciones. Vamos a iniciar con el going to. El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencia a un futuro inmediato, es decir, algo que está por ocurrir y algo que tiene que ocurrir. Por ejemplo, tenemos she's going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. Esto obviamente va a ocurrir, tiene que ocurrir si está en un centro comercial, si es que usted aplicando esta oración y realizaron compras, obviamente si va a pagar con una tarjeta de crédito es algo que tiene que ocurrir sí o sí. Entonces ahí utilizamos la forma going to. Tenemos she is, como dice la regla gramatical que habíamos visto, el verbo to be. El verbo to be está compuesto ¿de qué? Obviamente está compuesto del pronombre y también del verbo to be como tal. Luego tenemos, de acuerdo a la fórmula, la forma going to. Luego está seguido de going to. Listo, tenemos hasta aquí going to como tal. Y luego tenemos un infinitive verb. Entonces aquí tenemos el verbo en infinitivo, en este caso pay, que obviamente se traduce que va a pagar. Entonces ahí se determina she is going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. Tenemos la siguiente, tenemos I am going to drop of my prescription over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá. Ya habíamos visto en clases anteriores cómo se utiliza la determinación over there y obviamente aquí lo estamos aplicando justamente con la forma, en este caso la forma futuro del going to. Es otra cosa que tiene que ocurrir, algo que va a ocurrir en el desarrollo de esta oración. Dice, I am going to drop, voy a dejar of my prescription over there. Voy a dejar mi prescripción médica, dice allá. Entonces ahí lo estamos determinando. También se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente. En este caso aquí tenemos una contracción de la primera persona del verbo to be y de los pronombres posesivos. Dice, I'm going to learn English. Voy a aprender inglés. I'm going to learn English. Se forma con el verbo to be conjugado para las personas correspondientes, seguido del going to y del verbo base. Esa es la siguiente estructura que nosotros vamos a ver. Pero en este caso, en el ejemplo anterior, que dice que también se emplea para hablar de intenciones o planes para hacer algo. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente ejemplo que dice, voy a aprender inglés. Ese es una intención, algo que puede ocurrir. Sí o no puede ocurrir también. En este caso dice, I am going to learn English. Voy a aprender inglés. En la siguiente estructuración, nosotros vamos a ver cómo están formados cada uno de ellos. Dice, se forma con el verbo to be primeramente, conjugado para las personas correspondientes, seguido del going to y del verbo base. Entonces aquí tenemos
en primera instancia tenemos el pronombre personal, tenemos I, you, he, she, it, we, you y they, ¿no es cierto? Seguido del el pronombre personal, perdón, del verbo to be, dice. El verbo to be ya sabemos que tiene, para el presente, tiene tres formas, el am, el are y el is. Esas son las tres formas. Los tres auxiliares verbales se traducen al español como ser o estar. Y entonces luego dice, tiene el verbo, luego tiene la forma going to, y por último tiene un verbo base, por ejemplo, going to pay, que en este caso pay se traduce como pagar. Entonces tenemos así, vamos a remarcarles para que vean que se aplica la fórmula. Primero tenemos, Caminando, mi necesito. A la vuelta, pero... ayúdenme apagando ese micrófono, compañera, por favor. Tenemos la primera, el pronombre y el verbo to be. Luego tenemos la fórmula going to. Tenemos la estructura going to. Y luego tenemos un verbo base. En este caso, que vamos a conjugar pay, que se traduce al español como pagar. Entonces yo digo, I am going to pay. Digo, yo voy a pagar. Algo que obviamente va a ocurrir hacia el futuro. You are going to pay. Tú vas a pagar. He is going to pay. Recordemos que este he is está dirigido ¿a quién? Al sexo masculino. He is going to pay. Él va a pagar. Pero si yo digo she is going to pay, estoy hablando del sexo femenino, estoy hablando de ella. Ella va a pagar. Tenemos el siguiente, it is. It is, recordemos que esta forma, tanto el pronombre como el verbo to be, en este caso con los dos, forman y determinan a cosas, animales y sustantivos incontables. En este caso, pagar. No podemos contabilizar lo que va a pagar. Es algo incontable. Es un sustantivo incontable, es un verbo base, un sustantivo base. Entonces tenemos, it is going to pay. Eso va a pagarnos. Tenemos la primera forma del plural, we are going to pay, nosotros vamos a pagar. La segunda persona del plural, you are going to pay, ustedes van a pagar. Y they are going to pay, la tercera forma, ellos o ellas van a pagar. Ahí tenemos la conjugación, cómo quedaría el verbo to be más el going to y más un verbo. Entonces ahí entonces la conjugación, cómo se determina. En cambio, el will, ya aquí hemos hablado sobre el going to, ahora vamos a ver sobre el will. El futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se habla, mientras está en la ejecución la conversación. Son acciones que se van tomando. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. Por ejemplo, tenemos I need to get my medicine. I will go to the pharmacy tonight. Dice, necesito comprar mi medicina. I need to get my medicine. ¿Qué es lo que voy a hacer? I will, iré, go to the pharmacy, a la farmacia, tonight, esta noche. Iré a la farmacia esta noche. Entonces ya tenemos la determinación con el will hacia el futuro. ¿Qué es lo que voy a hacer? En relación a la acción. ¿Qué es lo que hizo? Mientras estuvo conversando en esta primera etapa, en esa misma oración toma la decisión qué es lo que va a hacer para suplir esa necesidad. En este caso dice, I need to get my medicine. Necesito comprar mi medicina, dice. I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Eso yo estoy en la tarde, estoy pensando, digo, necesito tomar mi medicina o adquirir mi medicina. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, voy a ir o iré a la farmacia esta noche. Entonces ahí, mientras está hablando, se toma la decisión. La siguiente dice, I need some cash. Necesito algo de efectivo. I need some cash. I will pay with my credit card and ask for cash back. Dice, pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. Eso son lo que está haciendo. Prácticamente la acción lo está tomando dentro de la misma acción, dentro de la misma oración. En ese sentido, will también se usa para decir predicciones de carácter general, algo que va a suceder de carácter general. Por ejemplo, esta noche es posible que va a llover, por ejemplo. Es una predicción, como puede cumplirse, no puede cumplirse. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. Tenemos, I'm sure it will rain tomorrow.
Estoy seguro de que va a llover mañana, dice. Es algo que puede suceder o no en el futuro. I'm sure it will rain tomorrow. O podemos decir la siguiente, Gerard o Gerardo Gómez will win the collection. Gerardo Gómez va a ganar elections. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. Gerardo Gómez will, se proyecta hacia el futuro, win the elections. Vamos a ver otra de las determinaciones también. Se forma con el verbo will más el verbo, tal como lo hacíamos la conjugación. Tenemos los pronombres personales acompañados por el will y obviamente tenemos determinados con en este caso con pay y también con el auxiliar letter, que obviamente le hace que se proyecte hacia el futuro. Dice, I will pay, yo pagaré, obviamente destinado al futuro, yo pagaré después. I will pay later, you will pay later, tú pagarás después, he will pay later, él pagará después, she will pay later, ella pagará después, it will pay later, esto pagará después, we will pay later, nosotros pagaremos después, you will pay later, ellos pagarán, ustedes pagarán después y they will pay later, ellos pagarán después. Ahí tenemos la determinación, cómo se forma el verbo to be, cómo se forma la expresión con el verbo will, cómo se estructura hacia el futuro, más un verbo. Ahí tenemos I will pay later, you will pay later, he will pay later, she will pay later, it will pay later, we will pay later, you will pay later y they will pay later. Eso en la determinación de la forma will para determinar cosas que pueden suceder en el futuro. Vamos a continuar y vamos a ver un poco más en relación de esta función, cómo se los determina cada uno de ellos. Vamos a ver cómo usar el futuro going to, los ejercicios definitivos en relación a esta actividad. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más para que tengan una idea más certera y más clara de cómo están determinados. ¿Cómo usar el futuro going to? El uso del futuro going to en inglés se usan varias formas de futuro. Going to es una de ellas y se utiliza para hablar de algo que sabemos que pasará en el futuro, que son planes o intenciones que se tienen que ejecutar. También cuando se habla de algo que ya se ha decidido hacer. Por lo tanto, a menudo se usan también expresiones temporales que describen un momento concreto del futuro, como next week, on Sunday y tonight. Esas son otras determinaciones o expresiones que nos proyectan determinados momentos concretos en el futuro. Next week, la semana siguiente, on Sunday, el domingo, o tonight, esta noche. Ahí lo podemos determinar, cada uno de ellos. En cuanto a la estructura del going to en positivo, la forma de construir el going to en positivo es muy sencilla. Eso quiere decir afirmando. Se forma con el verbo to be más la forma going to y más un verbo en infinitivo, como habíamos visto. El verbo to be cambia según la persona, lógicamente, pero el going to y el infinitivo siempre van a conservar su forma, van a estructurar su forma. De tal manera que la fórmula para la estructura del going to en afirmativo o en positivo es la siguiente. El sujeto más el verbo to be, más el going to, más el infinitivo y más un complemento. Vamos a ver los siguientes ejemplos de acuerdo a la fórmula que se ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, dice, I am going to swim next Sunday. Yo voy a nadar el próximo sábado, dice. I am going to swim next, Saturday. I am going to swim next Saturday. Yo voy a nadar el próximo sábado. Entonces ya tenemos, habíamos dicho, la determinación del futuro con next, que determina lo siguiente. Vamos a ver la siguiente oración. She is going to make a cake today. Ella va a hacer un pastel hoy. She's going to make a cake today. Tenemos la siguiente determinación. They are going to wash the car. Ellos van a lavar el coche. Es algo que se tiene que cumplir, algo que ya está
determinado que va a suceder. They are going to wash the car. Ellos van a lavar el coche o el auto. We are going to watch that film. Nosotros vamos a ver esa película, dice. We are going to watch that film. Y por último podemos ver el siguiente ejercicio. I am going to buy a bicycle. Yo, en este caso I am, estoy hablando de yo, voy a comprar una bicicleta. Voy a comprar una bicicleta, es algo que está decidido y algo que voy a hacer. Siempre en acciones orientadas o proyectadas que van a cumplirse en un futuro inmediato. El going to en positivo también se usa para expresar predicciones basadas en pruebas. No son planes ni intenciones, pero se pueden usar en estos casos, ya que la determinación going to es una forma de futuro más flexible que otras formas que se utilizan dentro del inglés, dentro del futuro. Por ejemplo, tenemos you are going to get sick if you go outside without jacket. Vas a ponerte enfermo si sales fuera sin una chaqueta. Es algo que le están determinando, algo que puede suceder en el futuro, siempre y cuando que no cumpla una determinada acción. Ahí obviamente tenemos la determinación con la fórmula o con la expresión going to para determinar algo que puede suceder en el futuro. Estructura del going to en negativo. Y hemos visto, esta es la forma afirmativa. Esta es la positiva. Ahora vamos a ver la estructura going to en negativo. Para construir el going to en negativo hay que insertar la partícula not. Eso quiere decir el adverbio de negación entre el to be en presente y el going to, igual que en el positivo. El to be también se adapta a la persona y el going to y el infinitivo son siempre iguales. De tal manera que se aplicaría para el negativo la siguiente forma. Primero tenemos el subject o el sujeto, cualquiera de los pronombres personales, más el to be en presente, cualquiera de las formas del verbo to be, am, are, is, más el adverbio de negación. Ya desde ahí esta oración se transforma en una negación total. Luego viene la expresión going to, que lo determina en el futuro, más un verbo en infinitivo y más un complemento. Esa es la fórmula de la oración en negativo, la estructuración en negativo. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos I am not going to have time to do this. No voy a tener tiempo de hacer esto, dice. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Tenemos o no la estructura? Tenemos el pronombre, tenemos el verbo to be, tenemos la negación. Hasta ahí estamos bien. Luego tenemos la forma going to, luego tenemos el verbo en infinitivo que es have, y luego tenemos time to do this, que es el complemento para darle sentido a la oración. I am not, una negación, dice no voy, going to have time to do this, no voy a tener tiempo para hacer esto. La siguiente, she is not going to do her homework. Ella no va a hacer sus deberes. She is not going to her homework. La siguiente dice, we are not going to buy the house. Nosotros no vamos a comprar la casa, dice. We are not. Simplemente para hacer la negación, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente a los pronombres, al verbo, le agregamos simplemente la determinación not y luego el going to y el resto de la oración normal. Y por último tenemos they are not going to eat at that food. Ellos no van a comerse toda esa comida. Entonces, ahí estamos determinando. Simplemente con la determinación o con el adverbio de negación not. Ahí siempre después del verbo to be. En cuanto a la estructura going to en interrogaciones, en questions, en preguntas, vamos a ver cómo se forma. Para formar preguntas con el going to hay que alterar el orden. Como siempre, cuando se formula preguntas en inglés, el verbo to be pasa al principio y a continuación pasa el subject, el sujeto o el pronombre. De tal manera que la fórmula de la oración quedaría de la siguiente forma. Primero el verbo to be, luego el subject o el pronombre, luego la determinación going to, luego el infinitivo y luego el complemento. Entonces, de tal manera, y al final, obviamente, el signo de interrogación, nada más.
Entonces, de tal manera que la question o la interrogación diría, ¿Are you going to eat all this? ¿Te vas a comer todo esto? Está haciendo una pregunta. Are you? Este are, recordemos que es el verbo, you es el pronombre, pasa a ser segundo, el verbo primero, el verbo segundo, luego la forma going to y luego el complemento. Perdón, el verbo en infinitivo, en este caso hit, y luego el complemento. De esa manera quedarían igual estructuradas las preguntas. Are you going to eat all this? ¿Te vas a comer todo esto? La siguiente, are they going to have fun there? Van a divertirse ellos ahí. Igual estoy haciendo una pregunta. Am I going to see him there? Voy a verle a él ahí en un determinado lugar. En un determinado lugar. Ahí está la determinación. La siguiente dice, are we going to sell this car? Vamos a vender ese coche. Are we going to sell this car? La siguiente pregunta dice, is it going to be hot in Rome? ¿Va a hacer calor en Roma? Obviamente, como estamos hablando del calor, estamos hablando de un sustantivo incontable, del que no podemos, el calor no podemos contarlo, podemos medir obviamente, pero no lo podemos ver la cantidad que hay, ¿cierto? Entonces, un sustantivo, perdón, es un sustantivo incontable. Dice, is it going to be hot in Rome? Va a hacer calor en Roma. Ahí tenemos la determinación, cómo se lo hace para hacer preguntas. Si nosotros analizamos solamente, vemos esta parte de aquí, nosotros vemos que en las preguntas el verbo está primero y luego está el pronombre. Pero en las otras oraciones, en las afirmaciones, primero está el pronombre y luego está el verbo. Obviamente igual para las negaciones, primero está el pronombre y luego el verbo, seguido del apóstrofe de negación, que en este caso es not. Es todo lo que ustedes tienen que saber en relación a estas aplicaciones en cuanto al desarrollo mismo de la estructura going to. En esta oportunidad nosotros hemos podido ver cuál es la estructura en la forma afirmativa o positiva del verbo going to, cuál es la estructura de la forma negativa, facilita, y cuál es la forma de la estructura interrogativa, cómo nosotros podemos hacer. Vamos a ver, ya más adelante hemos de ver una serie de ejercicios, una serie de actividades, obviamente que nos permite mejorar, nos va a permitir ampliar toda la información de la utilización del futuro con el going to. La mayoría de las actividades, la mayoría de las determinaciones que nosotros hacemos en el futuro siempre se utiliza con going to, pero obviamente tenemos que mirar las determinaciones de acuerdo a las reglas gramaticales. ¿Cuándo utilizo going to? Cuando las actividades que se van a realizar en el futuro se van a cumplir. Por ejemplo, digo yo, mañana me voy a comprar una computadora. Es algo que ya está decidido, algo que se va a hacer. O mañana me voy a comprar un celular nuevo. Es algo que también que ya está pronosticado que va a desarrollarse. O también para hacer predicciones de algo que puede suceder. Mañana hará un sol fuerte. Es una predicción, es algo que se puede dar, como algo que no se puede dar. Entonces ahí también se utiliza la determinación en relación a la forma del going to, cómo nosotros utilizamos, cómo nosotros estructuramos para poder determinar y para poder utilizar cada uno de ellos. Hemos ido viendo la estructura, hemos ido viendo la fórmula de las oraciones, cómo se hace tanto para la forma afirmativa o positiva, cómo están estructuradas. También hemos visto para la forma negativa, facilito, simplemente sujeto y sobre todo la presencia del not después del verbo to be. Eso es fundamental para determinar una negación. Obviamente nosotros podemos utilizar de la forma larga, pero también podemos utilizar con las contracciones. Con las contracciones ya habíamos visto que se une el verbo con el adverbio de negación y formalizen o formularen son formas que nos permiten acortar la determinación para poder permitir que el idioma inglés fluya de mejor manera.
Esas son las condicionantes y también hemos visto la estructura interrogativa y también tenemos la fórmula aquí, cómo se estructura una oración interrogativa. Tenemos primero el verbo to be, luego tenemos el sujeto, luego tenemos la forma going to, el infinitivo y el complemento. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase, obviamente orientados a la utilización de la forma going to. Ustedes tienen todo el material necesario, tienen la clase, tienen la explicación que se les ha proporcionado para que ustedes puedan realizar y desarrollar la presente tarea. Es algo simplemente facilito y obviamente les invito a que si deben continuar repasando, tienen que continuar viendo todas las actividades ustedes que tienen en su aula virtual, en el material de apoyo para que vayan reforzando los conocimientos que se les ha proporcionado. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Les deseo suerte en el desarrollo de la presente actividad, en la presente tarea y obviamente que tengan una excelente noche. Me despido de todos ustedes y será hasta la próxima clase.